Cara a Cara. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Jonathan Lomelí. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. 9 de la mañana con 9 minutos, y le agradezco mucho a Luis Monroy, candidato a doctor en Economía de The Graduate Center de la Universidad de Nueva York, que nos tome la llamada. Como te comentaba, la razón por la que me gustó o me interesó el tema es porque Luis Monroy escribió un artículo en este portal de Animal Político sobre el tono de piel y nuestro destino como mexicanos, es decir, cómo influye nuestro tono de piel. Te agradezco mucho que nos acompañes en Cara a Cara. Luis, buenos días. Hola Jonathan, muchas gracias por tu interés y buenos días a todo tu auditorio. Bueno, Luis Monroy, a ver, comienzo con una pregunta, Luis, que de hecho tú mismo haces en este artículo y que planteo en estos términos, también se la lancé al auditorio. ¿Qué sabemos sobre el color de piel y los resultados de vida en México? Es decir, ¿cómo el color de piel puede determinar nuestros resultados de vida en este país? Bueno, sabemos por un cuerpo de investigación que ya tiene básicamente una década en proceso de formación y que ha ido creciendo conforme pasa el tiempo, que sí existe una relación entre el tono de piel y el tipo de resultados de vida, ya sea, por ejemplo, la facilidad de encontrar un empleo, nuestro nivel de ingresos o o la movilidad social que experimentamos de una generación a otra. Entre todas esas variables existe una relación con el tono de piel, en donde tonos de piel más claros, digamos, son recompensados en mayor medida que tonos de piel más oscuros. Y esto es un resultado que todos los estudios han ido llegando a él, utilizando diferentes estrategias y haciéndose quizás preguntas de distintas formas, pero todo el mundo está llegando a esa misma conclusión. Ahora Luis, ¿qué tipo de experimentos se hacen o cómo se determina esto? Porque me parece muy subjetivo. De entrada, para determinar qué color de piel, es decir, si tú le preguntas a alguien qué color de piel tiene, pues seguramente es una autopercepción muy distinta a la que a lo mejor el resto percibe. Es decir, ¿qué tipo de experimentos o de evaluaciones o encuestas se hacen para determinar este fenómeno? ¿Y qué tanto influye en Luis? Es decir, ¿es un factor determinante? ¿Es menor? ¿O cómo podríamos dimensionarlo? Bueno, hay dos formas de estudiar el tema. Uno es, como bien mencionabas, mediante un enfoque experimental, que son experimentos, y en ellos básicamente se le pide a las personas que participan en ellos, que o se autoidentifiquen o en este caso se generan con una misma fotografía, con Photoshop o con algún otro software de manipulación de fotografías, se le cambia de tono de piel a la persona y por ejemplo, un estudio muy famoso es, utilizamos dos CVs iguales, lo único que hacemos es cambiar la foto de la persona, pero las calificaciones, su experiencia laboral, todo lo demás es lo mismo, ¿sí? Y lo mandamos a las solicitudes de empleo. Y lo que encontramos en este tipo de experimentos es que es mucho más probable que le hablen a la persona de tez más clara que a la persona de tez más oscura, o a la persona que tiene rasgos caucásicos comparado con quien no tiene rasgos caucásicos. Qué increíble. Otra forma de estudiar. Sí, te escucho. Sí, es un resultado increíble, y en particular porque además solo se observa en el caso de las mujeres. Es decir, a los hombres no se distingue entre estos rasgos, pero a las mujeres sí parece que se les penaliza tener rasgos no caucásicos. Otro experimento, por ejemplo, que mencionábamos en la introducción es en los créditos. Sí. Se manda a una pareja de actores, en un caso son actores con un look caucásico, digamos, o lo que en los medios como latino internacional, y en otro pues no. Y lo que encontramos es que el trato que reciben las personas que tienen un look caucásico es mucho más amable y mucho más, les es más fácil conseguir un crédito por el trato que reciben, en el sentido que no les ponen tantas trabas comparado con una persona que no tiene ese look. Y eso llevando el mismo tipo de negocio a pedir el préstamo, digamos. Claro. Ahora, Luis, ¿esto es característico en México, está más acentuado en México o ocurre en otros países o en todos los países?
Pues mira, algo que se ha identificado es que no solo ocurre en México. Sí. Es un fenómeno, quizás el caso con el que estamos más familiarizados con el de Estados Unidos, por su propia historia, pero cuando lo analizamos en el caso de América Latina, en cierta medida existen este mismo tipo de discriminaciones, digamos, Claro. o este tipo de trato preferencial a ciertas pieles versus otras, ¿no? Y lo que sí se tiene que tener muy claro es que pues varía de país en país porque la evolución histórica de los países no es la misma, ¿no? Entonces sí está muy dependiente de la historia, es muy dependiente de la historia de cada país, la forma en que esta discriminación o este trato preferencial a ciertos tonos de piel ocurre y cómo se materializa, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, más que estar ligado al tono de piel es con la adscripción indígena porque es un país en donde la mayoría de la población es indígena. Claro. Ahora, Luis, decías, tiene 10 años estos estudios, es decir, son recientes, apenas están analizando este tipo de fenómenos, o qué tanto hemos profundizado en el conocimiento de ¿cómo se le podría denominar, Luis? Es decir, ¿es un tipo de discriminación, es un factor de desigualdad a los muchos que ya tenemos, por ejemplo, en este país, sumado? Sí, bueno, el primer estudio o la primera serie de estudios son experimentales que se ocurrieron a partir de 2011. A partir de 2016 fue cuando tuvimos la primera encuesta nacional hecha por INEGI en donde se recabó información sobre el tono de piel, que fue la encuesta nacional de hogares, un módulo encargado de estudiar movilidad social intergeneracional. Traía una escala en donde la persona podía identificar su color de piel. Y a partir de ahí fue cuando empezaron a surgir más encuestas en donde esta pregunta se hacía con el fin de recopilar más información para hacer esto. Oye, Luis, por ejemplo, en el caso del INEGI, justamente la última encuesta que estaba revisando, decía, por ejemplo, que entre más oscuro el tono de piel, las personas están en actividades de menos calificación, y a más claridad en el tono de piel, la ocupación es de media y alta calificación. De hecho, en su momento, Julio Santaella, el titular del INEGI, dijo, literal, las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionistas. Las de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo. ¿Esto ocurre así? Sí, o sea, es un dato que se ha visto confirmado en varias encuestas, no solo en esta INEGI, sino en otras realizadas por instituciones académicas o por instituciones de la sociedad civil, porque justo lo que mencionaba de este estudio que encuentra que es más fácil encontrar empleo teniendo una piel más clara que una piel más oscura, cuando lo llevamos a lo largo de la trayectoria de vida de las personas, lo que eso implica es que quizás una persona de piel más clara encuentra más facilidades, o como un poco menciona en el artículo, su esfuerzo es recompensado en mayor medida que el de una persona de tez oscura. Y eso se traduce en trayectorias laborales pues mucho más, que llegan a puntos más altos que quien tiene una piel más oscura. Claro. Entonces también ahí juega un factor, como mencionabas, o sea, esto hay que considerarlo como uno de los factores que generan desigualdad en México. No es el único, y en términos, digamos, analíticos o en términos de identificar cuál es el principal factor, no es el principal. Sí es de los que más importan, pero no es el principal. O sea, tenemos que, por ejemplo, nuestro origen socioeconómico, los recursos con los que contábamos cuando éramos niños, que básicamente eran los recursos de nuestros padres, estos son mucho más determinantes en nuestras trayectorias de vida que el color de piel. Eso no quiere decir que el color de piel no importe. Sí, claro. Ahora, Luis, en el tema o en el ámbito electoral, ¿también influye algo? Sí, hay una serie de estudios que lo que hacen es, justo como el tono de piel más claro está asociado con cualidades, digamos, consideradas más buenas o benéficas, Sí. eso hace que los candidatos de tono de piel más clara sean preferidos por los electores. Y esto ha sido visto en un par de estudios experimentales, y cuando uno analiza las boletas electorales, uno encuentra que sí existe una mayor probabilidad de que candidatos de tez clara terminen ganando las elecciones comparados con candidatos de tez más oscuros. Claro. Bueno, pues muy interesante, Luis. Y finalmente te pregunto, veo que también has colaborado, entiendo, con el Instituto Espinosa Iglesias, y hace poco daba un dato que a mí me pareció que era demasiado, era poco creíble, me sorprendió, y decía que en los niveles más bajos y más altos
Es decir, si en las clases sociales, en los niveles más bajos, apenas el 1% de ese sector logra ascender hasta el estrato más alto a lo largo de una vida. Es decir, llega a tener, digamos, el estrato más alto. ¿Esto ocurre así, Luis? Sí, o sea, eso es un resultado. ¿Qué tal, Luis? Parece que se perdió allí la comunicación. Es Luis Monroy, candidato a doctor en economía de la The Graduate Center de la Universidad de Nueva York. Y bueno, él está en Estados Unidos, por eso se escuchaba ahí un pequeño como retardo en la conversación. A ver si ahorita lo podemos volver a conectar. Y este dato que yo le daba, lo dio a conocer el Instituto Espinosa Iglesias y decía, bueno, solo el 1% de la población va a llegar al estrato más alto, lo cual, de fondo, aquí la discusión es que se pone en tela de juicio este concepto de la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Esta idea de que tú, entre más te esfuerces, vas a lograr cosas producto de tu esfuerzo. Y no consideramos estos factores que escapan a nuestro control. Por ejemplo, el color de piel, o por ejemplo, la misma suerte, o el talento, que también es algo que no se decide, o incluso, y mucho más, la cuna, ¿no? Decían ahí que para que el niño vaya a la universidad adecuada, debe ir a la guardería adecuada, ¿no? Es decir, el factor familiar, no es lo mismo quien nace en un ámbito de una cierta clase social a quien viene desde abajo. Entonces, eso lo que genera en realidad nos permite ver las desigualdades que existen y los factores de desigualdad. Y en este caso es el tono de piel. En su momento, cuando salió este estudio del INEGI, yo recuerdo, pues muchos se daban golpes de pecho y decían, no es posible que esto pueda ocurrir así. ¿Cómo que el color de piel determina que le den un empleo? No, ya escucharon. El color de piel castiga más a una mujer al momento de hacer una solicitud de empleo. Qué increíble dato ese que nos comparte Luis Monroy, que ya lo tenemos nuevamente en la línea. Perdón, Luis, se cortó la llamada, pero me estabas comentando sobre estos resultados de la movilidad social, es decir, las posibilidades que tiene un mexicano para ascender en la escala social. Sí, sí, el dato que dabas es correcto. Solo de cada 100 que inician en la parte más baja de la distribución riqueza en México, solo uno de ellos, de cada 100, llega a lograr hasta el 20% más alto de esa distribución. Y el 50% de quienes nacen en esa misma posición se queda en esa misma posición al alcanzar la edad adulta. Y eso es un poco de lo que te mencionaba cuando hablábamos de los factores que generaban desigualdad en México. En este caso es el origen socioeconómico de las personas, ¿sí?, el que determina en buena medida el tipo de oportunidades a los que tiene acceso en su vida. ¿Qué otros factores determinan esa movilidad social, Luis? Aparte, el estrato socioeconómico, el tono de piel. El grado educativo de nuestros padres. Pensemos, por ejemplo, ahora con la pandemia, que buena parte de la educación se ha tenido que dar desde los hogares. Es muy probable que padres con mayor nivel educativo puedan apoyar de mejor forma a sus hijos que quienes pues no tienen la formación educativa en el mismo nivel. Claro. Y eso se traduce al final del día en la trayectoria del hijo en un mayor alcance tanto en su nivel educativo como en el tipo de empleo, como en el nivel de ingresos que alcanza. Claro. Oye, comentaba ahorita que se cortó la llamada y con esto cierro el espacio, se me agota el tiempo, Luis, pero ¿tú qué opinas entonces sobre esto que yo comentaba? Creo que al final lo que revela este tipo de estudios es otra arista más, revela que no es cierto ese mito de que eres pobre porque no trabajas o que si te esfuerzas mucho vas a lograr todo lo que quieras en la vida. Hay factores que escapan completamente a tu control y que son factores de desigualdad tremenda y ya vimos, incluso la piel puede ser un determinante en tu destino. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cosas como el esfuerzo o las ganas que uno le echa sí son factores necesarios para alcanzar los sueños de la vida. Sin embargo, no son suficientes porque hay factores como los que mencionabas que están completamente fuera del control de las personas. Uno no escoge en qué hogar nace, uno no escoge con qué color de piel nace, que terminan haciendo que unas personas sean más exitosas que otras, ¿no? En el margen, esos factores los conocemos usualmente como suerte,
pero no son suerte en realidad, sino están determinados por ciertas estructuras que benefician o dan mayores oportunidades dependiendo de qué color de piel nacemos o en dónde nacemos, ¿no? Claro. Y la idea es justo construir una sociedad en donde lo que valga sea el esfuerzo y no la suerte de la cuna en que uno nació. Claro, pues te agradezco muchísimo, Luis Monroy. Nos quedamos con esta parte. Ojalá construyamos esa sociedad en donde verdaderamente el esfuerzo se recompense. Yo conozco mucha gente en los sectores trabajadores que trabajan 12 horas al día y tienen salarios no suficientes o precarios. Y bueno, pues creo que ahí también a los sectores que les ha ido mejor, pues bueno, que no pasen por alto la contribución a su éxito de un entorno favorable. Eso puede ser determinante. Te agradezco muchísimo, Luis Monroy, candidato a doctor en Economía de The Graduate Center de la Universidad de Nueva York, que nos hayas acompañado en Cara a Cara. Gracias a ti, Jonathan, y un saludo a tu auditorio. Bueno, pues ahí está Luis Monroy. ¿Qué opinas de este tema? ¿A ti has sufrido alguna vez discriminación por el color de piel? Es un hecho y no solamente es una discriminación que a lo mejor un mal gesto o una grosería, qué sé yo, sino que también determina la movilidad social o las posibilidades que puedas tener. Decía el estudio de Luis, si tú tienes un color de piel más claro y llegas al banco, te dan más información, son más atentos, ¿no? Es lo que descubrieron en estas evaluaciones. Y el INEGI ya lo había corroborado hace algunos años, con este estudio que no lo han actualizado, pero decía que los resultados muestran, estos resultados del INEGI decía que las personas con tonos de piel más claro es más fácil de subir socialmente si nacen en la pobreza que las personas con tono de piel más oscuro. Otro factor de desigualdad, y para reflexionar sobre la meritocracia, que por cierto coincidió, todo se alinea. Ayer buscando en el tema, preparando notas para el tema, me encontré un artículo en El País que se llama La meritocracia es una trampa, y está muy interesante, te lo recomiendo ahí si lo googleas, y está relacionado un poco con este tema que acabamos de abordar. 9 de la mañana con 25 minutos, 33 18 80 76 41. Te recuerdo, si te quieres llevar el libro Relatos de los Héroes Griegos de Roger Lancelin, al final de este programa lo va a reseñar Carlos López de Alba y lo vamos a regalar. Solo tienes que enviar la imagen con la captura de pantalla en donde nos sigues en nuestras redes sociales de Zona 3 o en @JNLomelí, Instagram y Twitter. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara para hablar con Héctor Pizano, titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. XHGO, Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cara a Cara. Muchos comentarios sobre este programa, sobre este tema con el que abrimos el programa, cómo el color de piel influye en tu destino, en la movilidad social y en tus resultados de vida en este país. Envíame tus comentarios. Pasamos al siguiente tema, que ha sido el tema de la semana pasada y será el tema de los próximos días seguramente, y es la Villa Panamericana. A partir de la semana pasada, un fallo de la Tribunal de lo Administrativo del Estado estableció que debe comenzar la comercialización, que deben entregarse, las licencias de habitabilidad, y con esto comenzaría la comercialización ya formal de la Villa Panamericana, 624 departamentos. Y uno de los inversores en este megaproyecto inmobiliario es el Instituto de Pensiones del Estado. Y le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara Héctor Pizano. Buenos días, el titular del organismo. Muy buenos días, Jonathan. Un gusto saludarte a ti, a tu equipo y sobre todo a tu auditorio. Te agradezco mucho, Héctor. Y bueno, a ver, comencemos por este tema de coyuntura que tiene que ver con la Villa Panamericana. Una vez que se da este fallo del tribunal, Héctor, y considerando que ustedes invirtieron 600 millones de pesos, ¿ya tienen claro cuándo van a recuperar esa inversión o qué les han informado al respecto? Bueno, primero, como bien señalas, conocemos que ya existe un fallo del tribunal en sus dos instancias. Esto ha promovido la desarrolladora, que como conocerás fue quien adquirió los derechos y hoy es quien está al frente de este desarrollo, del cual somos parte de IPEJAL y IJALBI, y nosotros en su oportunidad invertimos 340 millones. Una vez que se había conformado el fideicomiso entre lo que era IJALBI y Grupo Coray, posteriormente completa las cantidades que se requerían para culminar esa construcción del IPEJAL con 340 millones. Hoy
estamos en un proceso donde tenemos un acuerdo para recuperar 600 millones de pesos. Es importante señalar que ya fueron abonados 20 millones y que estamos en el proceso de ver las fechas de los siguientes pagos. Obviamente todo esto tiene que ver con el proceso que esta desarrolladora trae para tener ingresos y poder cumplir los compromisos que ha asumido tanto con nosotros como con IJALVI. Y bueno, independientemente del diferendo y el problema que subsiste con el tema de los permisos, licencias de la vía panamericana. Héctor, ¿cuándo les hicieron este depósito de 20 millones y qué marca el calendario o no han establecido un cronograma de entrega o de pagos para un plazo a cuánto tiempo? No sé si lo han determinado. Sí, tenemos un cronograma para que en septiembre del 2024 culmine de pagarse el monto acordado. Sin embargo, estamos viendo las fechas para cerrar este acuerdo en cuanto deberá haber una exhibición a finales de este año, otra a principios del siguiente, y así sucesivamente para que pueda en tiempo y forma cubrir el acuerdo con nosotros. Y bueno, te puedo decir que ya fue hace 2 meses que se recibió ese recurso de abono a los 600 que le corresponden a IPEJAL. Bueno, Héctor, y sobre otros proyectos inmobiliarios, recuerdo, por ejemplo, que traían ustedes el de Abengoa, es decir, con el Zapotillo. ¿Cuál es el estatus? Y recuerdo que estaban haciendo, incluso vi los renders muy padres, un desarrollo ahí de departamentos en donde ustedes invirtieron en el Agua Azul, que tenía una placita comercial y todo, pero no sé cuál sea el estatus, por ejemplo, de esos 2 casos puntuales, que me parece que son proyectos inmobiliarios grandes en donde han invertido el dinero de los trabajadores del Estado. Bueno, primero comentarte el caso del Agua Azul, es el fideicomiso denominado Guadalupe Victoria, que se ha venido desarrollando con pagos mensuales que le han hecho al instituto. Están culminando un proceso con el municipio de Guadalajara que tiene que ver con el tema del régimen de condominio, etcétera, y estamos por concluir ese proyecto para que en este caso nuestra institución reciba los pagos acordados, es decir, sigue hacia adelante este proceso. En el tema de Abengoa, pues, como tú conoces, se hizo una inversión en tiempo y forma, no se dio las condiciones de esta empresa tanto aquí como en España, había un proceso concursal donde éramos parte, es decir, la empresa entró en concurso porque superaron sus compromisos a el capital patrimonio que tenía, y bueno, se cayó hace 2 meses este convenio de acreedores por un juicio que promovió Banco Base, y estamos nosotros trabajando primero para tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero posible, y por otro lado hemos presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, tu servidor el viernes pasado, una denuncia donde solicito se investigue las condiciones en las que se autorizó el crédito, la inversión, toda vez que a juicio de tu servidor y las personas que me acompañan en esta administración creemos que se contravenían las políticas internas de inversión que tienes estipuladas IPEJAL, y por lo tanto no se debería haber hecho esa inversión. Y en la segunda exhibición que hacen, donde ya aportan otra cantidad a esa inversión, ya era público que la empresa tenía problemas económicos. Entonces hemos pedido a la Fiscalía que deslinde responsabilidades de quien tomaron decisiones. Eso es hacia lo interno, y a lo externo hay denuncias que tienen que ver con quienes en su momento intervinieron, y hay una operadora a la que jamás se le demandó ni se le llamó a cuentas, y estamos preparando nosotros una demanda en ese sentido. Entonces, la Abengoa, desde luego hay una pérdida, eso hay que dejarlo bien claro, y lo que falta es responsabilidad. Claro, ¿de cuánto fue la inversión del IPEJAL en Abengoa? Al final estamos hablando de cerca de 600 millones, son 344 al principio. Entonces, nosotros esperábamos recuperar por lo menos un 40-50%, seguimos en esa ruta, estamos viendo qué acciones tenemos contra Abengoa España, que siempre se ha deslindado por ser empresas diferentes, pero tiene una controladora, sostenemos que tiene una responsabilidad, vamos a ver jurídicamente hasta dónde nos ajusta y en los tiempos que estamos actuando. Para mí, creo que se dejó de actuar en tiempo y forma de una forma contundente. Entonces, como
Jonathan, todos los fideicomisos e inversiones que tenemos lo estamos revisando por los que no han sido exitosos, como el caso particular de Abengoa o Transportes Marítimos, revisando qué acciones se deben de tomar hacia adentro, con responsabilidades administrativas o por acción o omisión, y hacia afuera. Estas denuncias sobre el caso Abengoa y la presa El Zapotillo, ¿están contra alguien, algún funcionario en específico? Es una denuncia donde narramos los hechos y quienes tomaron las decisiones. ¿Quién presidía la junta de gobierno? ¿Francisco Ayón? Acuérdate que presiden el Consejo de Administración, con la representación del entonces gobernador. En una época del pasado sexenio estaba Francisco Ayón, y es al final de cuentas a la Fiscalía quien le tocará ver, primero, quiénes intervinieron en el Comité de Inversiones, que es un comité que opera en pensiones para tomar decisiones, y quienes desde el Consejo de Administración avalaron o tuvieron conocimiento o hicieron o dejaron de hacer. Claro. Ahora, te agradezco, Héctor Pizano, titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. El otro tema por el cual el IPEJAL ha estado a debate es las pensiones tan altas que reciben exfuncionarios, exgobernadores, exdiputados, expolíticos de carrera, como por ejemplo Chema Martínez, ¿no? Que a sus 48, 49 años, pues ya tiene una pensión de 109,000 pesos al mes, y aparte va a ser diputado plurinominal, que entiendo debe renunciar a esa pensión para poder recibir un sueldo de diputado, ¿cierto? Se suspende la pensión. Bien. Cuando una persona pensionada vuelve a entrar a la vida económica, se suspende la pensión. Claro. Ahora, si bien en 2018, Héctor, la información que está ahí disponible en la página, decía que había alrededor de unos 50, 60 pensionados que ganaban más de 100,000 pesos. Hoy la página, al julio de 2021, dice que son 93 los que ganan más de 100,000 pesos. El que más gana es Eleuterio Valencia, exmagistrado, con 207,000 pesos al mes. Pero está Ramírez Acuña con 178,000, José Manuel Verdín con 175,000, también está Jorge Arana con 111,000, Elisa Ayón con 108,000 y Dolina Cosía con 120,000 al mes. Yo recuerdo que tú dijiste que ibas a revisar estas pensiones. O iban a hacer una revisión de un grupo de pensionados, digamos, VIP. ¿Cómo va esa evaluación, Héctor? Primero, las pensiones se otorgan por los montos que tú señalas en virtud de que era lo que ganaba cada una de estas personas en el último año que trabajaron, conforme a la ley que rige este tipo de registros, que es antes de la reforma del 2009. Primero aclarar, no es que alguien decidió darles esa pensión porque ha habido ese... No, es perfectamente legal, ¿eh? Eso yo no he dicho que sea ilegal o algo. Ganaban. Dos, son, como bien señalaste, 93, porque sobre todo en los años 2019 y 2020 ha habido un gran número de nuevos pensionados. Solamente en 2020, imagínate, 6,200 personas nuevas pensionadas. Es importante decir, tu servidor lo que señaló es que al llegar a la administración, como nos propusimos revisar todo, 70 pensiones, no solamente las más caras, 70 de las últimas otorgadas en el 2020, se pusieron a revisión de forma aleatoria para ver que estaban debidamente otorgadas, que sus expedientes estaban debidamente conformados. Esos 70 expedientes, entre ellos está el senador, y se está revisando por el órgano interno de control, la Contraloría, para ver si hay alguna irregularidad o anomalía, como se ha venido señalando, y si se confirma, proceder en consecuencia. No es que estemos revisando las 93 horas, estamos revisando 70 pensiones que se otorgaron en el último año. Y quiero decirte que entiendo que el Ejecutivo ya tiene una iniciativa que va precisamente para buscar terminar con pensiones de esta naturaleza. Creo que en estos días la estará presentando, y es porque tenemos el convencimiento, como tú lo noto en el comentario que hiciste, creemos que es demasiado dinero para un sistema de pensiones. Entendemos que es su derecho, pero necesitamos limitar ese derecho para preservar el de los demás. Es decir, es demasiado dinero en un sistema de pensiones que denota por una problemática por el gran número de personas que tiene que servir y tiene que atender. Y pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que debemos de buscar poner un límite. Claro. ¿Qué es lo que debe decir o qué propone esta reforma? ¿Qué es lo que hay que cambiar para que esto ya no ocurra, Héctor? Pues primero hay que establecer un tope en términos de lo que es algo
sensato y que pueda ser maniobrable por el instituto, porque nuestro promedio de pensiones es 17,000 pesos. O sea, yo tengo más de 40,000 pensionados hoy en día, y te quiero decir que de aquí al 2028 vamos a superar los 70,000 pensionados. Es decir, de 2020 a 2028 tendremos más de 30,000 nuevos pensionados. Necesitamos tener un tope de lo que hoy... ¿Cuánto sería ese tope, Héctor? Yo creo que estaría sobre el número que iniciamos a tomar como en cuenta, que sería que no haya pensiones arriba de 100,000 pesos. Es decir, ¿el tope sería 100,000? Bueno, eso es lo que tu servidor en su momento tenía como protesta. Es un tema que se ha venido viendo. La iniciativa del Ejecutivo, entiendo que en estos días la presentará, veremos, y el Congreso decidirá primero si lo ve procedente, que yo creo que es un tema de lo más importante, más otras reformas más que le hemos planteado al Congreso, que pedimos que haya una mesa de trabajo para ver de forma integral cómo renovamos nuestro Instituto de Pensiones para darle tranquilidad a quienes hoy aportan como afiliados y mantienen a todos los pensionados y jubilados, que van a poder gozar de esa pensión y los servicios médicos a los que tienen derecho. Claro. Ahora, Héctor, ¿qué posibilidades hay de que se le revierta o se le retire esta pensión, o al menos se le haga un poco más modesta a Chema Martínez, que gana 109,000 a sus 48 años? Y dice que desde los 13 cotizaba. Bueno, primero habría que establecer si efectivamente ahora con la revisión que hace el órgano interno de control se ajustó esta determinación conforme a derecho. Es decir, como tú, muchos han externado las dudas de que pudiera estar laborando a esa edad. Recordarás que nuestra legislación establece que para trabajar a cierta edad ocupas un permiso especial, y bueno, nunca ha existido permiso a los 13 años. Es un tema particular. Claro. Luego ver si lo que se había determinado que tenía que aportar, el tiempo que dejó de aportar, se pagó en tiempo y forma, si cubrió todos los supuestos, si ese periodo que dejó de aportar y luego cubrió se encontraba dentro de la legalidad. Bueno, todo eso es lo que está revisando el órgano interno. Y si no cumple, claro que es posible dejar de seguir otorgando esa pensión, claro. Pero eso lo determinará este órgano de control. Y también hemos pedido, Jonathan, que de estos 70 expedientes, los que estén conforme a derecho también se diga claramente para pensionados y los afiliados. Claro, bueno, pues te agradezco mucho, Héctor Pizano, titular del IPEJAL, que nos hayas compartido esta información. Muchas gracias por tu tiempo, un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Allí tuvimos a Héctor Pizano, titular del IPEJAL, que dice: la propuesta del gobernador, esa es una exclusiva, viene en estos días la propuesta o la iniciativa de reforma del gobernador, dice va a topar las pensiones. Él dice 100,000 pesos. 100,000 pesos todavía me parece una barbaridad. Yo creo que 50,000 pesos para los burócratas de, digamos, de la burguesía dorada, como se le llama, 50,000 pesos mensuales como tope es suficiente, porque además, fíjense, acaba de proponer una reforma el presidente para que todos los mexicanos, aquellos que tendrán la oportunidad de jubilarse, puedan tener un poco más de pensión. En este país hay mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Los de primera pues son estos, como nuestros colegas jaliscienses, que Eugenio Ruiz Orozco, Gregorio Rodríguez Gutiérrez, Miguel Ángel Estrada Nava, exmagistrado, 172,000, 189,000 al mes. Y después están también todos los burócratas que se pensionan con estos sistemas estatales de retiro, que escucharon, dijo Héctor Pizano, son 17,000 pesos mensuales el promedio de la pensión de un trabajador del Estado que se retira. Bueno, en el país, el promedio de un mexicano tras su vida laboral, el promedio de ingreso por pensión es de 8,000 pesos mensuales, es decir, sigue siendo una desigualdad. Ahorita que hablábamos al principio del programa sobre las desigualdades, pues bueno, aquí tenemos otra más. O sea, basta poner poquito la lupa a cualquier fenómeno social en este país y es evidente que brotan por todos lados las desigualdades. Los mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Bueno, pues ojalá que estas investigaciones sobre las pensiones VIP y la iniciativa del gobernador pongan un tope a los pensionados del IPEJAL que ganan más de 100,000 al mes. 93 de ellos se llevan más de 100,000 al mes. El que más, Eleuterio Valencia Carranza, 207,000. Me encantaría entrevistar a Eleuterio Valencia Carranza, 207,000 al mes de pensión. 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos a un corte y regresamos para regalar el libro Relatos de los héroes griegos que va a reseñar Carlos López de Alba. Solo envía tu imagen de pantalla en donde nos sigues en redes sociales para que te lo puedas llevar ahorita al final.
Escucha. Son temas ahora sí que épicos, como se dice ahora, pero justamente hoy vamos a hablar hoy un poco de temas épica. épicos. Mira, siempre encuentras la manera de meter la cuña ahí. No, y Échale. además yo venía ahorita que estaba aquí afuera, estaba pues consternado. Yo quisiera ser parte de este sistema de pensiones tan generoso. Bueno, sí. Y tiene mucho que ver, como dice, siempre encontrando cuña. Hoy vamos a hablar de un libro que publicó originalmente Editorial Ciruela, lo publica Editorial Ciruela. Ajá. Y es un libro que se ha vuelto histórico, que recoge leyendas de héroes griegos, y aunque en apariencia es una edición juvenil, y digo en apariencia porque cada inicio de relato tiene una pequeña ilustración, pero yo siento que a todas, y ahora vaya que hay muchas, a todas las almas ávidas de notoriedad que nos rodean, o sea, influencers, futbolistas, políticos, asesores, yo creo que deberíamos darles si no todos los clásicos, por lo menos este libro de héroes, ¿no? Que va desde Perseo, Heracles, porque narran, o sea, si, como tú bien sabes, todas las historias están contenidas en este libro que compila Roger Lancelin Green, porque vale destacar que ya anteriormente a este libro se habían hecho dos ejercicios muy interesantes, uno por Charles Kingsley, que se llama Los Héroes, y otro por Nathaniel Hawthorne, nada más y nada menos, que se llama Los Cuentos de Tanglewood, que lo que hacen es recoger los mitos, pero los mitos de los héroes helénicos, de los héroes griegos, o sea, Hermes, Apolo, Prometeo, Tifón, Dionisio, Perseo, Heracles, el regreso de los argonautas, entonces, y lo que hacen ellos lo que hicieron ellos fue como dar una versión del mito griego, ¿no? Alrededor de estos héroes. Pero lo que dice Roger Lancelin, que es quien hace esta edición, que insisto, es una edición original de Editorial Ciruela, y en México, otrora Conaculta, ahora Secretaría de Cultura, compró los derechos para publicar un facsimilar a un precio mucho más accesible que los de Ciruela. Claro. Entonces, ¿está disponible todavía en el mercado? Sí, fácilmente. Y lo que hace Roger Lancelin es, él dice, bueno, los ejercicios de Nathaniel Hawthorne y de Charles Kingsley están bien, pero son aislados, y lo que intenta Roger Lancelin es darle una cierta unidad, o sea, como crear un solo relato al estilo de lo que se hizo en estos textos que se le atribuyen a Homero, que son la Ilíada y la Odisea, que lo que hacen que fue como un rosario narrativo, ¿no? Que fue hilvanar gran parte de la mitología griega, y darle unidad en un solo relato, que fue que es la historia de todos los grandes libros de las grandes civilizaciones, no recoger leyendas de tradición oral e hilvanarlas como un solo relato, y al final, como sabes, pues también los relatos de los héroes griegos, y junto con las tragedias, no es más que una especie de suma filosófica y de suma moral, Claro. que ya después, espero no meternos en líos aquí judio-cristianos, pero que ya después con el tema de la invasión y la conquista y la presencia del Imperio Romano en las latitudes del Medio Oriente, pues lo que hicieron fue hacer una fusión de culturas y de libros y de historias, y posteriormente de religiones, ¿no? Yo le decía al auditorio un poco que es muy interesante este tipo de textos, porque además recupera toda esta mitología griega que en alguna medida muchos de estos relatos o historias son recontados sucesivamente en otros libros, o por ejemplo en Hollywood, ¿no? Es decir, a veces, digo, no aparecen con los nombres de la mitología griega, pero son historias o tragedias o tramas que son muy parecidas o tienen ecos de estos relatos de la mitología griega, que de hecho, un paréntesis, Carlos, sabes que mi vida lectora la comencé con un libro como este. ¿Hace cuánto se editó este?
No, yo creo que es lo que en los editoriales le llaman un long seller, porque se está editando, pero debe tener unos 20, 30 Tenía años. 12 o 13 años, me acuerdo, había un librito blanco que era sobre la historia de la mitología, y me acuerdo de Proserpina, que es la diosa de la primavera, que se la pasaba buscando por todo el mundo a su hija, y recuerdo que así comencé mi vida lectora, con este tipo de relatos, que además son muy emocionantes y te dan como un panorama general de la cultura griega y te invita a buscar más, ¿no? Sí, no, definitivamente, sin duda, la historia de los héroes griegos, particularmente este que tenemos aquí, e insisto, también algunas tragedias de Esquilo, son el basamento de una gran diversidad de historias, de leyendas, de superhéroes. O sea, ¿qué más quieres? O sea, ¿para qué quieres a un adolescente con conflictos existenciales, con superpoderes como Spider-Man, que también es muy interesante, muy fascinante y pertenece a otro momento de nuestra cultura pop? Como tienes a Perseo, ¿no? O sea, a personajes como Perseo que están en un debate de si dañar o no a la humanidad o de ayudarlos o no, de llevarles el fuego. Cuando él los moldeó, Zeus les dio el soplo de la vida. Es decir, son debates, morales, filosóficos. Yo te decía, esta serie de leyendas son una especie de suma filosófica y suma axiológica, suma de moral, ¿no? Entonces, y más aún cuando se les atribuyen otros seres fantásticos, el tifón, la gorgona, o sea, una mujer con una infinidad de cabezas y en lugar de cabellos serpientes. O sea, qué cosa más fascinante podía haber sido, no solo para los chicos o los jóvenes o adultos de hoy, sino para los de hace 2500 años. Claro, uno de mis favoritos, de las historias favoritas, es por ejemplo el nacimiento de Minerva o Atenea, pues, cómo que aquí la tenemos en la ciudad, pero nace de un profundo dolor de cabeza de Zeus, ¿no? Tiene un dolor de cabeza y es entonces como surge de su cabeza, y es por eso la diosa de la sabiduría, ¿no? O el nacimiento de Venus que surge en un momento ahí en una mezcla de los reflejos del sol, de la espuma del mar, y por eso su belleza, ¿no? Entonces, todo ese tipo de relatos, o Teseo, como dices, frente al Minotauro, y este dilema de hacerle daño o no, y rescatar el hilo de Ariadna, ¿no? Unas cosas es, digamos, como para iniciar tu vida lectora, continuarla, ¿no? O consolidarla. Este tipo de ejemplares son muy padres, Carlos. Sí, desde luego, porque además, ahora sí que aunque suena el lugar común, pero como dice, ¿no? Bueno, se le atribuye mucho a Italo Calvino esta frase, yo nunca lo he comprobado, ¿no? Que dice que un clásico es tal porque nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y yo creo que las historias grecolatinas justamente tienen eso, ¿no? Siempre van a arrojar nuevas pistas, nuevas miradas y pues sí, nuevas reflexiones, ¿no? Tras su lectura, sin importar la edad, siento yo. Sí, claro. Bueno, pues aquí dice muchos comentarios. Buenos días, me gustaría participar para el libro. Gracias. Ahorita nos está pasando Laura al ganador o la ganadora. Dice aquí David, Prometeo le entrega el fuego, no Perseo. ¿Quién dijo Prometeo? ¿Quién dijo Perseo, tú o yo? No, pues yo creo que pero bueno, gracias. Es Prometeo, sí, claro, es Prometeo. Pero mira, como verás, sí genera pues sí, una gran inquietud, y yo insisto, si te falta creatividad, necesitas esa chispa, ese halo de luz y para escribir, para trabajar, para hacer cualquiera de tus actividades, yo creo que sí podría, de actividades intelectuales o inspiracionales me refiero, yo creo que acudir a la mitología griega siempre va a ser bastante clarificante, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Carlos, y la ganadora es Trinidad Sandoval Vargas. Muchas felicidades a Trinidad Sandoval Vargas, se lleva Relatos de los Héroes Griegos. Es un ejemplar muy bonito que nos obsequia y nos reseña Carlos López de Alba. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, una bonita semana y bueno, prepárense para los próximos atajos del arte y de la cultura y de la literatura. Sí, acuérdense, porque ya tenemos atajos para el arte el miércoles y los lunes tenemos atajos para la lectura y estamos buscando ahí fichar un perfil para atajos para el cine. Atajos para el cine. ¿No? Ese es el que falta, pero bueno, ya lo consolidaremos. Gracias por habernos sintonizado. Yo soy Jonathan Lomelí. Muchas felicidades a Trinidad Sandoval Vargas. Se lleva el libro. Nos escuchamos mañana a las 9. La información al momento. Escúchala en Canal Continental.